México y Venezuela son los principales exportadores de petróleo hacia Cuba. Lo fueron a lo largo de la historia y lo son en la actualidad. Sumados, han cubierto la mayor parte de la cuota de petróleo que necesita la isla. El secuestro de barcos que transportan crudo venezolano en el Mar Caribe y la presión con la que Estados Unidos busca ahogar a la isla redoblan la importancia que tienen los envíos por parte de Pemex y aumentan también la presión sobre México desde Washington. Estados Unidos ha inaugurado una nueva etapa en sus relaciones con América Latina. El objetivo declarado es controlar los flujos económicos de nuestros países y poner los recursos de los países latinoamericanos a servicio de Washington. ¿Qué ocurrirá con los envíos de petróleo a Cuba en este nuevo contexto? La presidenta Sheinbaum se refirió a esos envíos durante la mañanera del pasado 22 de diciembre. Señaló que se encuadran dentro de los acuerdos bilaterales de cooperación energética y financiera que los dos países han sostenido históricamente. Sheinbaum explicó que la entrega de combustible se remonta a la década de los 90 durante el llamado Período Especial de Cuba. Recordarán, ¿no? En aquel momento, de manera similar a lo que pasa en la actualidad, Estados Unidos incrementó la presión sobre la isla para ahogarla y derrotar a la revolución. Gracias a esos acuerdos, México realizó una inversión de $350 millones para la modernización de la refinería de Cienfuegos en Cuba. En los últimos años, esa cooperación ha incluido envíos regulares de petróleo y derivados. El papel de México en el abastecimiento de la isla fue creciendo a medida que se redujeron los envíos desde Venezuela, producto de la multiplicación de sanciones sobre Caracas. Las exportaciones mexicanas se realizan a través de una filial de Pemex, que se llama Gasolinas del Bienestar. En 2024 exportó en promedio 20.100 barriles de crudo por día y 2.700 barriles de productos derivados de petróleo. En 2025, solo entre los meses de mayo y agosto, México triplicó los envíos de petróleo. En total, 58 cargamentos valorados en $3.000 millones. Las ventas de petróleo se inscriben en un marco de relaciones un poco más amplias. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, México nunca cortó las relaciones diplomáticas con Cuba, cuando otros países latinoamericanos bajo presión de Estados Unidos se sumaron al bloqueo. México, aún con gobiernos neoliberales y entreguistas, siempre sostuvo el derecho a la autodeterminación del pueblo cubano. Por su parte, Cuba ha colaborado con México enviando personal médico. Durante la pandemia de COVID, los médicos cubanos estuvieron presentes prestando atención sanitaria en zonas rurales. En la actualidad, Cuba tiene un déficit en su abastecimiento de petróleo que obligó a realizar cortes rotativos de electricidad en las distintas zonas del país. La isla consume 112.000 barriles diarios, pero solo produce alrededor de 40.000. El crudo cubano es un petróleo pesado y extra pesado que se usa principalmente como combustible para las centrales termoeléctricas. Cuba produce petróleo y también gas en la llamada Franja Petrolera Norte, una zona de 320 kilómetros que abarca desde la bahía de La Habana hasta Matanzas. El descubrimiento se remonta a finales de los años 60 en el marco de los acuerdos con la isla de la isla con la Unión Soviética. Los campos más productivos son los de Boca Jaruco, Varadero y Puerto Escondido. A partir del 97, Cuba pudo aumentar progresivamente su producción de petróleo hasta duplicarla. Ese avance se logró gracias a la perforación de pozos horizontales. Los pozos están en tierra, pero a través de la perforación horizontal el petróleo se extrae de abajo del mar. Los estudios geológicos señalan que es factible que Cuba tenga más reservas mar adentro, a una distancia donde no es factible la extracción mediante pozos horizontales. Se han realizado intentos para explorar en el mar en asociación con empresas extranjeras, pero en el marco del bloqueo, pues obviamente no prosperaron. Por fuera de la producción nacional, en los últimos años, las importaciones sumadas desde Venezuela y México se ubicaron en alrededor de los 40.000 barriles diarios. Rusia también aporta una pequeña cantidad, pero de manera bastante irregular, al igual que Argelia. El déficit energético cubano se encuentra en alrededor de unos 30.000 barriles diarios. Sin el petróleo de Venezuela, la brecha se puede agrandar y el flujo desde México se vuelve vital para La Habana. Para Estados Unidos, apretar el collar petrolífero se convierte en un instrumento a la mano en pos de promover el descontento social dentro de la isla.
isla. Y ante la presión de Estados Unidos, Sheinbaum, la presidenta, ha ratificado que México es un país soberano y que estas decisiones no afectarían las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Añadió que durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de Enrique Peña Nieto, quien condonó una deuda que se tenía con Cuba, dijo. El pasado domingo, Donald Trump publicó en su red Truth Social que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero, todo en mayúsculas. Sin embargo, durante esta semana, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que Washington no ha pedido a México que corte el suministro de crudo a la isla, que de hecho le permiten seguir suministrándole. En la misma línea, luego de la llamada telefónica realizada el lunes entre Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró Claudia Sheinbaum que los envíos de crudo a Cuba no fueron parte de esa conversación. También subrayó su voluntad para actuar como un vehículo de comunicación entre La Habana y Washington. Los que no están contentos con esta definición son los congresistas claros republicanos vinculados a la mafia cubana de Miami, los conocidos como gusanos o la gusanera. En el mes de julio se tiene que realizar la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el TEMEC. Este grupo de legisladores descontentos pretende que la administración Trump condicione la revisión del TEMEC a la suspensión total de las exportaciones de crudo de México hacia Cuba. Desde la perspectiva mexicana, las exportaciones de petróleo a Cuba no alcanzan en realidad un volumen relevante en términos comerciales. Del total de los envíos exteriores que realiza Pemex, la industria mexicana, representan solo un 3.3%. Encontrar mercados hacia donde redirigir ese flujo nos sería en realidad problemático. La pulseada no es tanto comercial, sino política y simbólica. Luego del anuncio de que el próximo objetivo de la gente naranja será Cuba, el New York Times informó que los dos buques de desembarco anfibio que se encontraban frente a la costa de Venezuela, el Iwo Jima y el San Antonio, están siendo reubicados para posicionarse en el norte de Cuba. Además, al igual que se hizo con Venezuela, esta semana un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se acercó al espacio aéreo cubano y realizó maniobras provocativas cerca de la isla. El teórico alemán de la guerra Karl von Clausewitz dijo hace 200 años que la guerra es la continuación de la política por otros medios. El filósofo francés Michel Foucault dio vuelta a la frase y señaló que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Cualquiera sea la formulación que elijamos, lo cierto es que en esta nueva etapa de agresión imperialista, la militarización es lamentablemente el signo dominante en la política latinoamericana. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it.